Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Y bueno, quiero empezar diciendo, hermanos, que aunque esta carta originalmente fue escrita para abordar ciertas situaciones particulares en la iglesia de Colosa, sobre todo una amenaza de falsa doctrina, una herejía que quería atentar contra la fe verdadera que aquellos hermanos abrazaban. Bueno, podemos decir que aún así, esta carta, al igual que el resto de las cartas de Pablo, su enfoque lo tiene en Cristo. Sigue siendo Cristo el enfoque. Y bueno, de la manera como vamos a abordar esta carta es de la misma manera que hemos abordado las otras cartas en el pasado. Como bien lo estipula el título de la serie, lo vamos a hacer de una manera panorámica, es decir, no vamos a detenernos versículo a versículo para estudiarlos de una manera exhaustiva, sino que vamos a exponer a grandes rasgos los temas principales que Pablo va a presentar en esta carta, que está dirigida, como ya dije, a los creyentes de Colosa. Ahora bien, antes de empezar a leer versículo por versículo, yo creo que es fundamental que nosotros, como hemos hecho en cada carta, en cada libro, nos detengamos para dar un vistazo general de para ver algunas de las cosas, hermanos, que Pablo menciona ahí. Yo creo que al ver la estructura de los puntos que Pablo trata en su carta, nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que hay en esa carta. Porque recordemos, hermano, una carta se lee de una sola corrida, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar abriendo esta carta semana a semana, viendo ciertas porciones de la carta del apóstol Pablo. Y en el transcurrir de una semana a uno se le olvidan muchas cosas. Entonces, esto nos va a estar ayudando a ver o echarle un vistazo de manera panorámica a la carta, nos va a ayudar a recordar los puntos importantes que Pablo va a tratar en esta carta. Así que, a manera de introducción, vamos a levantar algunas preguntas que nos van a ayudar a ver esas cosas principales que Pablo trata en esta carta. Y primero que nada, ¿quién escribió la carta? Obviamente, ¿verdad? Sabemos que fue Pablo. Si tú vas al versículo 1 del capítulo 1 de Colosenses, ahí rápidamente Pablo dice, yo soy quien está escribiendo esta carta. Y bueno, no me quiero detener ahí mucho, porque más adelante vamos a estar viendo lo que implica que Pablo haya escrito esa carta. Así que quiero pasarme a la siguiente pregunta. ¿Desde dónde escribió Pablo esta carta? Es muy probable que Pablo, cuando estaba en Roma, cumpliendo ese encarcelamiento, de hecho iba a decir una sentencia, pero todavía no le daban sentencia, sino que estando él preso a domicilio en la ciudad de Roma, se cree que él escribió no solamente esta carta, sino también la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses y a Filemón. ¿Y por qué los teólogos, y yo estoy de acuerdo con los teólogos, dicen esto? Por lo que dice Pablo al final de la carta. Escucha lo que dice ahí, Colosenses 4:18. Ya Pablo despidiéndose, dice la salutación de mi propia mano de Pablo. Y lo que dice, acuérdense de mis prisiones. Acuérdense, yo estoy ahorita encarcelado. Y lo dice, la gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, tercer pregunta. ¿Quién fundó, quién estableció esta iglesia? Esto es algo también importante por lo que vamos a estar viendo. Bueno, para poder contestar esta pregunta y de hecho las siguientes preguntas, hay que recordar que leer las cartas del Nuevo Testamento es algo así como escuchar una conversación telefónica. O sea, yo no sé si tú has estado, yo creo que sí. A lo mejor vas con tu cónyuge, con tu hijo y de repente alguien le habla. Tú no escuchas lo que está diciendo la persona del otro lado, ¿verdad? En la otra línea. Sin embargo, si escuchas a esa persona que va a tu lado y que le está respondiendo a quien le habló, sea quien sea. Bueno, de acuerdo a lo que tú escuchas, tú puedes deducir muchas cosas de qué están hablando. Si de repente la persona que está a tu lado empieza a decir, ok, yo llego ahí a las 8 de la noche y voy a llegar bien bañadito y ¿quieres que llegue algo? ¿Que lleve algo? Unas cocas. Tú a lo mejor dices, lo invitaron a cenar, ¿verdad? Empiezas a deducir. Bueno, hermanos, lo mismo ocurre cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo. Uno puede deducir algunas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia a través de lo que Pablo está respondiendo. Y tal parece, por lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículos 7 y 8, que Epafras fue quien estableció esta iglesia. De hecho, Pablo menciona que no había visto el rostro de los colosenses. O sea, al parecer Pablo ni siquiera los conoció.
Escucha lo que dice el versículo 7. Dice allí Pablo, como lo habéis aprendido, hablando del evangelio, como lo habéis aprendido el evangelio de Epafras. Y sigue diciendo ahí, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, ¿para quiénes? Para ustedes. O sea, tal parece que Pablo no fundó esta iglesia de manera directa, porque Dios utilizó a Epafras, el fiel y colaborador amado del apóstol Pablo. Ahora bien, por lo que Pablo continúa diciendo allí, el versículo 8, y lo cito textualmente, quien también nos ha declarado vuestro amor, dice allí, hablando del mismo Epafras. Tal parece que era Epafras quien le informaba a Pablo acerca de la condición espiritual de los colosenses. Y como mencionaba hace un rato, Pablo no conocía a ellos, por lo tanto necesitaba ese informante. Y ese informante era Epafras, porque era quien les predicó el evangelio, quien Dios lo usó para establecer ahí la iglesia y quien informaba a Pablo acerca de todo lo que estaba pasando en esa iglesia. Y bueno, esto nos lleva, hermanos, a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la razón principal por la cual Pablo escribió esta carta? ¿Qué llevó a Pablo a agarrar pluma, y en aquel entonces un papiro, o papiro, no sé cómo se dice, pero ¿qué lo llevó a Pablo a empezar a escribir esta carta? Hay una razón principal, y esa razón es que él quería advertir y además quería corregir a la iglesia de Colosa de todas esas enseñanzas, todas esas herejías que estaban amenazando la fe verdadera de esa iglesia, porque él quería evitar que varios de los creyentes se apartaran de la verdadera fe. Así que todo parece indicar que cuando Epafras le daba reportes al apóstol Pablo, en uno de esos reportes, él le informó a Pablo acerca de cierta herejía que empezaba a infiltrarse dentro de la iglesia. Porque, como vamos a estar leyendo, habían falsos maestros que estaban tratando de convencer a estos creyentes a que si querían experimentar una vida espiritual más plena, más completa, pues necesitaban algo más aparte de Cristo. Y esto siempre ha sido a través de los años una amenaza que conlleva el peligro de que creamos que es Cristo más algo más, cuando la Biblia nos dice claramente que la salvación de Jesús, lo que él hizo en la cruz del Calvario, es suficiente. ¿Para qué? Para salvarnos. Fue suficiente para limpiarnos de todo pecado, para santificarnos, para apartarnos de Dios. Y bueno, aunque no tenemos suficiente información como para saber con detalles en qué consistía esta falsa enseñanza, al ver ciertos pasajes, nosotros podemos ver que esta era una falsa enseñanza, una herejía mezclada, vamos a decir, con tres corrientes principales. O sea, había una combinación de ciertas cosas erradas que hacían a esta herejía fuerte, peligrosa. Y Pablo, cuando se entera, pues obviamente se da la tarea de escribir esta carta. Pero antes de seguir adelante, yo quiero que veamos esas corrientes que al mezclarse, pues creaban una herejía fuerte que atentaba contra la suficiencia de Jesús. Y vamos a decir que la primera tenía que ver con el conocimiento humano. Esta herejía decía, ¿quieres experimentar la vida en Cristo Jesús de una manera más plena, más profunda? Bueno, es necesario que tú adquieras un conocimiento superior, un conocimiento donde vas a ser una persona privilegiada. Y bueno, es por esta razón que Pablo escribe lo siguiente en los capítulos 2, o mejor dicho, el capítulo 2, versículo 3 en adelante. Escucha lo que Pablo dice ahí, ¿recuerdas? No sabemos por qué Pablo escribió esto, pero no sabemos qué fue lo que le dijo Epafras a Pablo para escribir esto, pero nosotros estamos deduciendo qué fue lo que le dijo Epafras por la contestación que Pablo le da. Recordando ese ejemplo que hice, ¿no? De cuando escuchas una llamada telefónica, tú puedes deducir muchas cosas. Escucha lo que dice ahí Pablo, porque de ahí vamos a sacar la deducción. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y escucha el siguiente versículo. Esto que les acabo de decir, que en Cristo Jesús están escondidos, y lo dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que existen, esto se los digo para que nadie los engañe. ¿Sí? O sea, va a haber gente que con palabras persuasivas, con huecas sutilezas de filosofías humanas, van a querer engañarlos, van a decir, no, o sea, sí es Cristo, pero tú también necesitas esto, algo más. Y en este caso,
era el conocimiento. Recuerdan que los griegos amaban la sabiduría, el conocimiento y todas esas cosas. Bueno, recuerda, los colosenses estaban pegados de toda esa cultura griega, porque en ese entonces Grecia había crecido tanto. Y ellos, al escuchar el evangelio por Epafras, pues lo recibieron con gozo. Dios los salva, les da el Espíritu Santo. Sin embargo, vienen estos falsos maestros con esas herejías, tratando de tumbar esa fe, esa confianza que pusieron en Jesús, que solamente lo que él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para estar completos en él, para ser completamente salvos. Y bueno, Pablo está diciendo, le está recordando a ellos que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo Jesús. Por lo tanto, que nadie los engañe. O sea, es verdad que estamos en Cristo, decían algunos. Sin embargo, necesitamos más conocimiento filosófico. Y entonces, Cristo más conocimiento filosófico es igual a salvación y a plenitud. Y bueno, Pablo rápidamente contrarresta esta herejía. Y él nos dice, no necesitamos nada de eso. Jesús es todo lo que necesitamos. No hay conocimiento que nos vaya a ayudar a acercarnos más a Dios, hablando del conocimiento humano, porque ya estamos en Él. Y en Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ahora, la siguiente corriente que encontramos en esta carta tiene que ver con el legalismo judaizante, que decía, sí, cierto, en Cristo hay salvación. Sin embargo, tienes que cumplir las demandas de la ley mosaica. Tienes que guardar los días, tienes que abstenerte de ciertos alimentos impuros, tienes que inclusive circuncidarte. Y Pablo, como ya sabía que esto siempre había sido un ataque contra la iglesia, pues él sabe rápidamente cómo contrarrestar esto. Y escuchen lo que él dice en el capítulo 2, versículo 11 y 16. Él tiene que recordarles lo siguiente a ellos. Les dice, en Cristo también fuiste circuncidado. Y luego dice, con una circuncisión no hecha a mano. ¿De qué está hablando? Del corazón. Dios te dio un nuevo corazón. Ellos hablaban de algo físico, pero dice, en Cristo, cuando tú creíste en Él, por consiguiente Dios perdonó tus pecados, pero también te selló con el Espíritu Santo, te circuncidó, no con esta circuncisión hecha a manos. Y sigue diciendo él, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y versículo 16 dice, por tanto, debido a estas verdades que les estoy diciendo, que nadie los juzgue, en que hay que tener una dieta restringida. Estas cosas son impuras y estas son puras. Dice Pablo, no, que nadie los juzgue. O en cuanto a días de fiesta, que el sábado, que es día de reposo, no, que nadie los juzgue. Todo esto era sombra de lo porvenir, que Cristo iba a poder él cumplir todas esas cosas, esas demandas, para que después él imputara esa justicia perfecta en nosotros. Entonces, esta herejía decía, hermanos, para poder estar completos en Cristo es necesario cumplir con los ritos, con las ceremonias que la ley mosaica estipula. Y Pablo viene y le responde de una manera tajante. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y lo dice, y no según Cristo. Y él va a decir, ¿por qué? Dice, porque en él habita, en Cristo Jesús. Dice, corporalmente, ¿estás oyendo? Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principado y potestad. De hecho, el apóstol Pablo en el versículo 17, él dice que todas esas cosas que dicen los herejes que necesitamos hacer para estar completos en Cristo, una vez más, eran sombra de lo porvenir. Cristo, él es la sustancia, él es el cuerpo, y lo cito ese versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y es como si Pablo dijera aquí de una manera sarcástica, o sea, ¿para qué quieren la sombra? Si ustedes tienen a quien proyecta esa sombra, o sea, quien proyecta esa sombra ya está aquí con ustedes. ¿Por qué quieren hacer las sombras, las cosas? Y eso solamente era algo que tenía que pasar, pero eso no era el fin, terminar haciendo todas esas cosas. No, esas cosas anunciaban que un día iba a venir alguien mayor que todas esas cosas. Ahora, la siguiente corriente que encontramos, dijimos que había una mezcla de tres corrientes. Vimos una que tenía que ver con el conocimiento humano, y luego vimos esta que tenía que ver con guardar ciertos rituales, ciertas ceremonias. Pero la siguiente corriente, de la cual Pablo habla aquí de una manera implícita, tiene que ver con el misticismo, que era lo que planteaba esta corriente.
era que los seres humanos son tan insignificantes, tan perversos para acercarse a Dios de una manera directa, que ellos necesitan intermediarios, necesitan ángeles. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice Pablo ahí: nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad, y luego dice, y culto a los ángeles. Había gente adorando a los ángeles, buscando revelaciones de los ángeles, y luego dice, entremetiéndose en lo que no han visto. O sea, ellos decían, no, yo tuve una supuesta experiencia mística llena de visiones y de revelaciones secretas, pero dice Pablo, es pura mentira, vanamente son hinchados por su propia mente carnal, o sea, se volvían orgullosos, altaneros. Escucha cómo la Nueva Versión Internacional pone este versículo: no dejen que les prive de esta realidad ninguna de esas, de esos que presumen fingiendo humildad y adoración de los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmes, unidos a la cabeza que es Cristo Jesús. Pues esta herejía decía, es verdad, necesitas a Jesús, pero necesitas también la ayuda de seres angelicales. Necesitas que ellos te den más revelación acerca de Dios y entonces puedas acercarte más a Cristo. Y Pablo, en vista de esta herejía, él escribe en el capítulo 1, versículo 15 y 16 lo siguiente: no tienen ustedes que buscar la ayuda de ángeles ni de ningún ser divino. Déjenme les digo por qué. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, en otras palabras está diciendo, Cristo es Dios mismo. No tienes que buscar intermedios, un puente para acercarte más a Dios. No, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que no necesitas intermediarios, no necesitas un puente para acercarte más a Dios. Sigue diciendo Pablo, porque en Cristo fueron creados todas las cosas. ¿Escuchaste eso? El Cristo que te salvó, Él creó todas las cosas. Dice, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Esto incluye a los ángeles caídos, a Satanás mismo, que Él lo creó como un ángel de luz, ¿verdad? No como Satanás. Satanás se rebeló y se hizo diablo, pero Jesús no lo creó siendo diablo. Entonces dice ahí Pablo que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo lo que tú puedas ver con tus ojos, como todo aquello que no puedes ver. O sea, ahí invisibles, sean tronos, sean autoridades, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y lo dice, y además para Él, para su gloria. Pues como vemos, esta es una herejía que estaba atacando la fe de los colosenses, mezclada por tres corrientes bien peligrosas. Y Pablo escribe esta carta centrándose primeramente en la supremacía y la suficiencia de Cristo para echar a tierra, echar a piso todas estas herejías. Es en lo que Pablo se encarga. Es decir, ante esta herejía que planteaba que Jesús no era suficiente para estar completos y plenos en Él, que había la necesidad de adquirir más conocimiento humano, de guardar las leyes, los ritos y las ceremonias, y además de recibir revelaciones secretas de los ángeles. Bueno, Pablo ante esta herejía presenta a Jesús no como un buen maestro, hermanos, entre muchos. No lo presenta como el siguiente escalón para llegar a Dios, ni tampoco lo presenta como un accesorio más, el cual el hombre puede llevar en su vida. No, él lo presenta como lo que verdaderamente es Jesús. ¿Quién es Jesús? Según lo que nos dice Pablo, es el Dios creador y además sustentador de todo lo que existe, de todo el universo. Él es ese Dios encarnado en la persona de Jesús, el cual lo llena todo. Y lo llena todo porque dice Pablo, en Él habita toda la plenitud de Dios, de la divinidad, en Él, en Jesús. Jesús no fue creado como dicen los testigos de Jehová, como dicen los mormones, es el hermano de Satanás. No, Jesús es Dios mismo. Él es la imagen exacta del Dios invisible. Por lo tanto, como Él es eso y más, dice Pablo, que en Él estamos completos, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Así que no hay nada que buscar fuera de Jesús, es lo que está diciendo Pablo. No hay necesidad de añadir más conocimiento, de buscar verdad en otras partes que no sea en Cristo, porque Él es la fuente de toda verdad. Él dijo, ¿verdad? Yo sí soy la vida, pero soy la verdad, soy el camino. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Ese es el propósito principal por el cual Pablo escribe esta carta. Y Pablo está diciéndole a los colosenses, en Él están completos. Su salvación está completa en Él. No hay nada que añadirle, no hay nada que buscar.
¿Por qué? Porque la supremacía de su ser está por encima de toda autoridad y además la suficiencia de su obra expiatoria en la cruz del Calvario pagó eficazmente y completamente por nuestros pecados, dándonos la vida eterna. Y es por eso que Pablo de manera contundente afirma esto en el capítulo 2, versículo 3. Dice Pablo, y ustedes estando muertos, sumergidos en una vida de pecado, dice ahí, ¿verdad? Y en la circuncisión de vuestra carne les dio vida juntamente con él, con Cristo. Y lo dice, perdonándoos todos los pecados. Y si no entiendes qué es perdonándonos todos los pecados, dice Pablo, anulando el acta, un acta de decretos que había en contra de nosotros, nos era contraria. Dice Pablo, quitándola de en medio, dice que la clavó en la cruz. ¿Qué está diciendo Pablo? En aquel entonces habían ese tipo de actas donde si tú pedías un préstamo y le debías a alguien, había un acta que se escribía, tú me debes esto. Y esa acta se le iban añadiendo más y más deudas. Bueno, para que Pablo pudiera ayudar a los colosenses a entender qué fue lo que hizo Dios a través de Jesús con nuestros pecados, él empieza a hacer alusión a este tipo de actas que había. Y él dice, había un acta que nos era contraria. Esa acta era la ley. César no cumplió este mandamiento. César ha violado este mandamiento una y otra vez. Y cada uno de ustedes estaba ahí el acta de decretos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y qué bueno que terminara en muerte física, como creen algunos. No, la Biblia habla de una segunda muerte donde todos los que existieron, los que pisaron este planeta, son resucitados. Y dice que aquellos que no fueron hallados, inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, dice Apocalipsis. Juan lo dice bien claro. Así que, hermanos, no hay nada que buscar fuera de Jesús. Es lo que Pablo está diciendo. Miren su supremacía. Él es superior a todo lo que existe, por cuanto Él creó todo lo que existe. Y obviamente no le iba a dar más poder a Satanás, más poder que Jesús no tiene. Satanás está vencido, hermanos. Mira, es verdad, Satanás lucha contra nosotros, pero él básicamente está luchando y al estar luchando es como si estuviera dando ya manotazos, porque ya está a punto de ahogarse. Él sabe cómo termina la historia, cómo dijo Dios que ha de terminar la historia, y él sabe que no hay nadie que puede parar a Dios de llevar a cabo sus propósitos. Por lo tanto, él está espantado, sí, y anda como león rugiente viendo a quién devorar, quién se debilita, pero no lo mires así como que verdaderamente Satanás es un gran contrincante de Dios. No, él es menos que un siervo de Dios. Es lo que sigue diciendo ahí, bajando a los principados y a las potestades. Jesús, esto es increíble, los exhibe públicamente. O sea, Jesús gana perdiendo porque le quitaron la vida, ¿verdad? Al parecer estaba perdiendo. Y me imagino que Satanás, como desconocían todo esto del misterio del evangelio, estaban celebrando. Pero dice ahí Pablo, no perdió Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, todo lo contrario, ganó, porque había un propósito ahí en perder al morir. Él iba a perdonar todos los pecados de todos aquellos que se acerquen a él. Pablo dice, él lo despojó a todos los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Wow, Dios es tan suficiente, tan poderoso, que gana perdiendo. O sea, eso va en contra de la razón, ¿verdad? Es contraintuitivo. Pero Dios ganó perdiendo. Ganó muriendo en la cruz del Calvario. Es lo que básicamente Pablo nos está diciendo aquí. Él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y termina diciendo Pablo el versículo, dice, por lo tanto, debido a estas verdades fundamentales, que nadie los juzgue en comida o en bebida. Que nadie los juzgue en cuanto a días de fiesta, en que debemos de guardar el sábado, porque eso nos acerca más a Dios. Debo de irme a bautizar allá a Jerusalén porque allá anduvo Jesús. No, hermanos, nada de eso te hace acercar más a Dios. Lo único que te hace estar más cerca de Dios, lo más cerca que puedes estar, es Jesús en la cruz del Calvario. Jesús, ese sacrificio, dice Isaías 53, que miró Dios la aflicción de su siervo y quedó satisfecho. Por eso Jesús dijo, consumado es. Vine a esta tierra y nunca pequé. Y ahora como Cordero Santo y puro, doy mi vida a favor de los pecadores. Consumado es, ya está. Ya está. Esto es maravilloso, hermanos.
Las verdades que nosotros estamos viendo aquí, que estamos contemplando. Y bueno, todo esto nos enseña que en medio del mar de opiniones en el cual vivimos, donde ya la verdad parece como un menú de restaurante, un menú, y tú escoges lo que quieres y lo que no lo desechas. Y sobre todo en la mayoría de las iglesias, al parecer la Biblia es ese menú y voy a predicar solo de estas cuestiones, pero estas otras las voy a dejar a un lado. No, en medio de ese mar de opiniones en el cual estamos viviendo, el cristianismo, y digo bíblico, no es una filosofía más en el mercado de las ideas, de las opiniones. No es, si quieres nos hacemos cristianos y bueno, agarramos algo de los budas, agarramos algo del catolicismo. No, hermanos, Cristo es la verdad y la vida. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todo aquello que no va acorde a lo que dice Jesús, no es de Él. Y por lo tanto está perdido. Así que si hay algo que distingue al cristianismo bíblico de todas las religiones que existen en el mundo y de todas las filosofías humanas, es el hecho de que el cristianismo está centrado en la persona y la obra de Jesucristo, hermanos. Todas las religiones, todas las filosofías, con excepción del cristianismo, dicen, haz esto y aquello y entonces estarás completo y entonces te ganarás el favor de Dios. Sin embargo, el cristianismo dice, Jesús ya hizo eficazmente en su obra expiatoria algo a favor tuyo, pecador. Por lo tanto, tú estás completo en Él. No hay nada más que añadir. Y bueno, ahora sí, con esta introducción donde levantamos estas preguntas, vamos a empezar a estudiar los primeros 8 versículos. Escucha lo que dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, y lo que dice, por la voluntad de Dios. Lo primero que yo quiero que usted note es que Pablo desde el inicio de la carta establece su posición oficial. O sea, yo soy un apóstol, entiéndalo, Colosenses. Por lo tanto, escúchenme a mí, porque Jesús me dio esa autoridad de proclamar lo que Él me enseñó. Esa es mi posición. Pablo, apóstol de Jesucristo. Recuerda, Pablo, como en todas sus cartas, empieza así, diciendo, yo soy Pablo, hay una salutación, un saludo, y después empieza a decir cosas que Dios ha hecho por nosotros, pero esas cosas siempre tienen que ver con la razón principal por la cual él está escribiendo esta carta. O sea, él no se le iba la onda. Aparte de que era una persona bien capaz, bien intelectual, estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo. Y Pablo, él sabe por qué aquí dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Y dice, por la voluntad de Dios. O sea, a mí no me nombró ninguna iglesia. A mí no me nombraron ni siquiera los mismos apóstoles. No, Jesús mismo me nombró por la voluntad de Dios. Así que, ¿qué significa esto? Que Pablo está diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo. Bueno, hermanos, que todo lo que Pablo escribe en esta carta y en todas sus cartas viene respaldado por la autoridad de Cristo mismo. Porque Pablo, al igual que el resto de los apóstoles, fueron señalados, fueron nombrados, establecidos por Dios mismo. Y Dios los estableció, según lo que dice Pablo en Efesios, para colocar el fundamento de la iglesia, el fundamento. O sea, el fundamento de todo lo que los apóstoles recibieron de Jesús, enseñanzas, todas las revelaciones que recibieron los profetas de Dios. Ese es el fundamento en el cual Dios está edificando su iglesia. Y esos apóstoles no son los de hoy en día. Esos apóstoles son los que están aquí en la Biblia, los que dejaron sus cartas. Los profetas son los que están aquí en la Biblia. Ese es el fundamento. Qué casualidad que tenemos un libro llamado Biblia, que contiene todos esos libros del Antiguo Testamento y las cartas de los apóstoles y los evangelios. ¿Por qué? Porque, o sea, fue así por casualidad. ¿A alguien se le ocurrió empezar a juntar todos estos libros que componen la Biblia? No, fue Dios mismo. Dios sabía que iba a llegar un momento en que el hombre iba a ser capaz de imprimir uno tras otro libro llamado Biblia. Y esto iba a ser el fundamento por el cual Dios iba a edificar su iglesia. Las enseñanzas de los apóstoles, lo que estamos viendo en esta carta y lo que hemos visto anteriormente, nos sirve para edificarnos, iglesia del Señor. Esto no es nomás teología por teología. O sea, estas son cartas de Dios, sí, en su tiempo para aquellas iglesias,
pero son cartas ahora para nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pueden pasar siglos y siglos. De hecho, dice la misma Biblia, pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios, pueden venir siglos y siglos, y si Dios todavía no viene por los suyos, esa palabra sigue siendo eficaz, sigue siendo viva. Eso que tú lees en la Biblia, eso es la palabra de Dios. Y bueno, Pablo está diciendo, yo soy apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, dicho sea de paso, esto nos enseña, hermanos, que ese movimiento que ha surgido en los últimos años, o sea, en casi 20 siglos no había esto de Dios me llamó y me estableció como apóstol. No, esto apenas acaba de suceder en el siglo XXI. O sea, tú revisas la historia y no hay nada de eso. Los herejes no habían llegado a tanto, pero hoy parece ser que la humanidad está más lela, más tonta, porque no lee, porque no estudia. Al parecer está peor que cuando Dios le dijo a su pueblo, este pueblo perece por falta de conocimiento acerca de mí. Está peor. Y bueno, este movimiento que ha surgido en los últimos años, donde muchas personas están clamando ser apóstoles de Jesucristo, al parecer ellos dicen, tengo más autoridad que un pastor común y corriente. Y eso no es bíblico, hermano. No hay apóstoles vivos en el día de hoy. Esto es un invento de personas que aman los títulos. O sea, eso de pastor no me gusta más. Hay un predicador, Dante, muy famoso. Él habla muchas verdades de Dios, pero habla también muchas falsedades. Para mí es un lobo rapaz, espero estar equivocado. Por el bien de su alma. Pero para mí está equivocado. Me encanta escuchar muchas veces a él hablar acerca de la suficiencia de Jesús, acerca de su sacrificio, como no hay nada que añadirle. No, ya en Cristo somos salvos, santificados. Sin embargo, él usa el evangelio para lucrar. Bueno, él dijo en una entrevista, no, yo no soy pastor, yo, así como diciendo, eso de ser pastor está muy bajo. No, yo soy no sé, un charlador, un orador, qué sé yo. Bueno, hermanos, según el príncipe de los pastores, él va a venir, se va a reunir con los pastores. ¿Sabes qué le dijo a Pedro? Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, aparte de ser un apóstol, él era un pastor. Y bueno, el día de hoy, según la Biblia, no hay apóstoles. Mire, porque para ser un apóstol habían ciertos requisitos. Y uno de ellos es ser testigo presencial de lo que Jesús hizo después de su bautismo hasta su ascensión. Y además, el requisito más grande era haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Escucha lo que dice Hechos capítulo 1, que para darle un poco de contexto, en los versículos 15 al 26, ahí encontramos a Pedro narrándonos cómo se llevó a cabo el reemplazo de Judas, el apóstol Judas que terminó ahorcado, ¿verdad? El falso. Bueno, Pedro ahí propone que dentro de los 120 que estaban reunidos en el aposento alto esperando la promesa de Dios, que se escojan a personas, candidatos para que pueda ocupar el lugar de Judas. Y bueno, todos esos creyentes reunidos ahí propusieron a José llamado Barrabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. Y escucha lo que dice el versículo 24. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, porque Jesús los eligió. ¿Recuerdas cuando eligió a los apóstoles? Le dijo, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Bueno, Pablo también dice, a mí me eligió él por voluntad de Dios. Bueno, esto concuerda con lo que están orando, ¿verdad? Y orando le dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestras cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y lo dice, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado por los 11 apóstoles. Ok, antes de haber elegido a estos dos hermanos, Pablo señala el requisito, los requisitos a cumplir. ¿Y cuál fue? Bueno, vamos a regresar al versículo 21 y 22. Dice Pablo ahí, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. ¿Cuál era el requisito? Dice Pedro, bueno, el nuevo apóstol debe de ser una persona que juntamente con nosotros acompañó a Jesús ahí a donde iba y enseñaba desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba, y además fue testigo de su resurrección. Bueno, ¿qué dijeron? Pues ahí está Matías, ahí está José. Bueno, son los únicos candidatos. Ok, de esos dos vamos a ver, vamos a echar suerte, vamos a ver a quién escoge de ellos dos.
cayó la suerte, ¿verdad?, sobre Matías. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9. Él está aquí defendiendo su apostolado. Dice, no, tú no andabas entre los 12, tú ni apóstol eres. Y bueno, escucha Pablo defendiendo ese apostolado. Dice, ¿no soy yo apóstol? O sea, ¿acaso yo no soy apóstol? Dicen ustedes. ¿No soy yo libre? ¿No he visto a Jesús el Señor resucitado? Cumplo con ese requisito. Se me apareció a mí. Y dice, ¿no soy vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Entonces, como vemos, un requisito para poder ser apóstol era que tenía que haber andado con el Señor, haber recibido las enseñanzas directamente de Él, haber sido testigo de su resurrección. Y en el caso de Pablo, Jesús mismo, ¿verdad?, de manera particular, especial, establece a Pablo como apóstol. Y si alguno dice por ahí, bueno, es que yo también, así como Pablo, hermano, se me apareció Jesucristo resucitado. Bueno, el problema que yo vea con eso es lo que asevera Pablo. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 8 y 9. Él dice ahí, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Ahora, por otro lado, hermanos, ¿cuál era la función de los apóstoles? Ya mencioné un poco. ¿Cuál era esa función? Según Efesios capítulo 2, versículo 22 en adelante, la función de ellos era poner el fundamento de la iglesia. Dice Pablo ahí que la iglesia es como un edificio que se va edificando sobre el fundamento, y lo dice, de los apóstoles y de los profetas. O sea, sobre las enseñanzas de los apóstoles y sobre la revelación que recibieron los profetas acerca de Dios. Así que yo creo que no se necesita ser un arquitecto, ¿verdad? Ni un ingeniero, ni saber mejor que Juve, para los que conocen al Juve de Saltillo, que él es un arquitecto, para saber que después de que se pone una fundación, ya no hay necesidad de poner otra. Ya no, o sea, ya está ahí todo lo que Dios quiso revelar. Por lo tanto, toda revelación extraoficial que contradiga la Biblia no viene de Dios. Amén. No viene de Dios, según Pablo, porque Dios está edificando. Por eso él dice, y aún nos puso como ¿qué? Como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros y pastores, predicadores. Pero los dos primeros ya están ahí. ¿Quiénes son los apóstoles? Pablo y el resto de los apóstoles. ¿Quiénes son los profetas? Ezequiel, Nehemías, todo lo que está escrito. Porque imagínate que Dios dependiera mejor les voy a dar revelaciones individualmente. Tanto cristiano que somos, a cada uno diciéndole lo mismo, cuando él pudo haber, lo que él hizo, de hecho, dejarnos la Biblia. Y bueno, eso lo único que produce es división, es confusión. Cuando Dios se me apareció y dijo esto, ok, vamos a ver, Dios puede hablar a través de un sueño, a través de revelaciones, pero hay que filtrar todo eso a través de la Biblia para saber si no es algo carnal, natural, porque el ser humano sueña. El ser humano de repente puedes tener ciertas, porque hay una sensibilidad espiritual, ciertas sensaciones místicas, visiones, pero todo lo que experimenta el hombre viene de Dios, ¿no? Muchas veces no. Entonces, como ves, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que él fue el último apóstol. No hay más apóstoles, hermanos. Por lo tanto, a la luz de esto, yo puedo concluir dos cosas. Primero, lo que ya dije, no existen apóstoles el día de hoy. Ese ministerio ya cesó. Y lo segundo que concluimos a la luz de esto es que al estudiar esta carta y las otras cartas de Pablo, no pienses que esta es la opinión particular de Pablo. No, no, no. Esto es la opinión de Dios. Dios usó a Pablo para dejar todas estas instrucciones. Hay muchos que ya ven a Pablo así como que no, él se pasó de la raya. Y sobre todo los, no sé cómo lo llaman, pero los que quieren empezar a judaizar, a guardar las cosas que los judíos guardaban y que hoy les es imposible guardar porque ya no está el templo. Pueden guardar algunas cosas. Entonces, a la luz de todo esto, hermanos, nosotros tenemos que poner atención a lo que dice el apóstol Pablo, porque él es un apóstol del Señor Jesucristo. Y aunque ya pasaron más de 2000 años o aproximadamente 2000 años, esta carta, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, sigue siendo relevante, sigue siendo viva y eficaz. Y bueno, escucha ahora lo que Pablo va a pasar a decir de una manera más breve. Vamos a ver lo siguiente. Dice Pablo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, como él era muy típico, o sea, después de su presentación, él pedía gracia y paz sean con ustedes de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí solamente yo quiero enfocarme ahí en esa palabra, a los santos. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente cuando dice a los santos? Yo creo que si le preguntamos a un montón de gente en un centro comercial ¿qué es santo? La mayoría diría, no, pues tiene que ver con, debido a la influencia católica, tiene que ver con una persona que era muy buena y
lo hicieron estatuilla. Eso es un santo. Y creemos que santo tiene que ver con una persona súper especial. O sea, se guardó para Dios, no era pecador. Sin embargo, esto no es lo que Pablo tiene en mente, hermanos. Pablo tiene en mente lo que significa santo en el griego original, que no tiene ninguna connotación con ser ético, moral. No, no, no. Simplemente significa apartado, apartado. O sea, a los santos, a los que Dios apartó para él, porque Cristo pagó un precio por ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, usualmente en las iglesias decimos, la iglesia es un lugar sagrado, es un lugar santo. Cuando nosotros decimos eso, no estamos diciendo que cada ladrillo, cada madera, cada piedra que se usó, cada material tiene un significado moral, ético. No decimos que es sagrado, es santo, porque está apartado ese lugar. ¿Para quién? Para Dios. La misma la Biblia. Y en tu Biblia debe decir las sagradas escrituras, las santas escrituras. No significa que la hoja, que la tinta sea muy moral, sea muy decente. No, nada más es un libro apartado de todos los libros para narrar la historia de Dios, para decir la revelación de Dios. Bueno, lo que tiene Pablo en mente es esto: a los apartados, los que Dios los sacó del mundo y los hizo un pueblo santo. Cuando vamos a participar de la Santa Cena y decimos, este es el pan santo y sagrado. No, es un pan común, y no usamos nosotros pan, pero es los que usan ese pan es tan regular como cualquier otro pan. No hay nada místico ahí, pero sí es un pan apartado, ¿verdad? Consagrado para los fines de las cosas de Dios. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice a los santos? Una vez más, simplemente está diciendo a los apartados del mundo, de la gente común y corriente, para Dios. Escucha lo que dice 1 Corintios 6:11. Y esto eras algunos, después de decir borrachos, mujeriegos, homosexuales, y estos eran algunos. Esto es lo que hace Dios a través de la proclamación del evangelio, poderosa. Transforma al pecador más empedernido en un santo, en un apartado para Dios. Sigue diciendo Pablo, esto era algunos de ustedes más, ya habéis sido, escucha, lavados, ya habéis sido santificados, que es apartados, ya habéis sido justificados, ya en el pasado, ya tus pecados fueron lavados, ya Dios te apartó, eres pueblo santo adquirido por Dios y ya has sido justificado en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, como vemos, la Biblia emplea esta palabra santo para señalar a todos aquellos a quienes Dios ha llamado para ser suyo, separados para Él como un tesoro especial, ganado por Cristo Jesús. Así que esto es lo que hay detrás de los santos. Así que cuando pensemos en santos, no diga, yo no soy santo, pastor. No, más te vale que tú seas santo. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, a veces te la hacen y viene alguien, te reprende. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué reaccionaste así? Pues ni que fuera yo un santo. No, o sea, eres un apartado y porque tienes al Espíritu Santo, tú debes de ser decente. Tu moralidad debe de ir en aumento. Tú debes de ser más como Dios. Aquí el tema es que santo le está diciendo a ellos porque dentro de la iglesia, de hecho, mira cada carta de Pablo, primera carta a los Corintios, la iglesia más mundana, más carnal, dice santos, santos, apartados de Dios, porque no se trata de que si te pareces más a Dios eres santo o eres más santo que los demás. No, ya todos estamos en el mismo nivel. La posición tenemos la misma. Fuimos apartados, Dios te hizo para acá. ¿Hay niveles de santidad? Sí, amén. Pero no hay niveles donde, porque tú eres más santo, te pongo más acá. No, Cristo pagó por nuestros pecados, al igual que los pecados de todos nuestros hermanos. Entonces eso es lo que Pablo tiene en mente. Tú eres un apartado de Dios. Mire, vamos a regresar rápidamente a retomar la lectura. Versículo 3 en adelante. Escucha lo que dice ahí Pablo. Porque lo que vamos a ver a Pablo ahora hacer va a demostrarles a estos colosenses, primeramente, que su salvación es real, es verdadera. Creyeron genuinamente en el evangelio. Dice ahí Pablo, siempre orando por ustedes, y Dios mediante la próxima semana vamos a hablar acerca de esta oración, porque Pablo la retoma, de hecho, en el versículo 9. Dice, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, o sea, en la confianza que pusieron en el sacrificio de Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Ok, según estos versículos, ¿qué fue lo que movió a Pablo
en gratitud, o sea, sí, en oración, pero una oración dándole gracias primeramente a Dios por esta iglesia. ¿Qué fue lo que lo movió? Que estos hermanos estaban dando evidencias claras de salvación. O sea, le doy gracias a Dios por su fe verdadera en Cristo Jesús, porque ustedes tienen amor a todos los santos. Ahora, por qué definí bien lo que es santos? Porque no te imagines a santos portándose bien. O sea, dentro de la viña del Señor hay de todo. Hay inmaduros, hay carnales, pero siguen siendo hijos de Dios y creyeron verdaderamente en Cristo Jesús. Y bueno, Pablo está diciendo, o sea, la evidencia clara que verdaderamente ustedes creyeron genuinamente en Cristo Jesús es que ustedes aman a todos los santos que están en Colosa. O sea, ellos vienen de una cultura pagana, hermanos. No te imagines ya personas ya con muchos años en el camino del Señor, ya maduras, ya crecieron. No, hay mucha gente que acaba de empezar. Y tú sabes, los cristianos, cuando acaban de empezar, todavía traen un montón de mañas. O sea, lo más obvio es pensar que amar a esos hermanos es difícil. Es ese tipo de hermanos que le sacan la vuelta porque es necio, es rebelde. Y tú dices, es hijo de Dios, sí, amén. Pero hay un amor que genera el Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. Y este amor lo tenían esos hermanos. Y dice Pablo, le doy gracias porque yo he predicado el Evangelio y hay muchos que creen de labios hacia afuera y no hay esa manifestación. Juan escribió su primera carta para decir que si tú no amas a tu hermano, el amor de Dios no está en ti, por más que digas que sí. Porque hay tantas razones que ya no me quiero enfocar en eso porque tengo que seguir adelante. Pero Pablo está diciendo aquí, yo le doy gracias a Dios que realmente ustedes creyeron en Jesús. Y la evidencia está en que tienen amor por todos los santos. Yo sé que si Dios no hubiera hecho esto, ustedes no podrían tener esa capacidad de amar. El amor de Dios todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Todo, hermano, todo lo cree. El amor de Dios, no tu amor y mi amor. Mi amor hacia ti siempre está ajustado a que si me tratas bien, yo te trato bien. Pero empiézame a hacerme algo mal y verás. No, el amor de Dios no es así. Él lo perdona todo. ¿Recuerdas a Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, ese amor se estaba caracterizando en estos hermanos. Y Pablo dice, yo le doy gracias a Dios por ello. No dice, yo le doy a ustedes gracias por portarse muy bien y tener ese amor por los hermanos. No, yo le doy gracias a Dios porque Pablo reconocía que la obra comienza en Dios, hermanos. Es por gracia que somos salvos. Es por la misma gracia de Dios que perseveramos. No es tanto por nosotros, es por lo que el Espíritu Santo pone en nosotros, el querer y el hacer. Entonces, toda la salvación depende del Señor. ¿Recuerdas Efesios cuando la estudiamos? Capítulo 1, versículo 3, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué bendito, Pablo? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto se lo está diciendo a gentiles. Tú y yo somos gentiles. Y sigue diciendo, para que fuésemos santos, apartados, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es la razón detrás de todo eso? Según el puro afecto de su voluntad. O sea, la razón fue porque así lo quiso Dios. Por eso estamos en Él. No fue que porque yo sí soy más listo que los demás y yo no. Es por pura gracia, según lo que nos dice el apóstol Pablo. Y entonces, Pablo, ¿cómo sabe que estos creyentes verdaderamente Dios los salvó? ¿Por qué sabe que es una fe verdadera? Por los frutos visibles que estaban produciendo ellos. Escucha lo que dice el versículo 4 nuevamente, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes para todos los santos, a causa de la esperanza que está reservada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así que vemos que estos hermanos estaban manifestando tres cosas fundamentales que eventualmente el cristiano evidencia, emana. Número 1, la fe, la esperanza y el amor. Pablo en 1 Corintios, él dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. Hay otras evidencias, como ya las vimos en la serie pasada, ¿sí? Es el deseo continuo de obedecer a Dios, el adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero también el amor. Fruto del Espíritu Santo empieza ¿con qué? Con amor. Amor. Entonces, Pablo está diciendo, yo veo el amor en ustedes. Todo lo que me ha dicho Epafras acerca de ustedes, no hay duda. Ustedes verdaderamente confiaron en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo le doy gracias a Dios por todo esto. Gracias. Recuerda el trasfondo de donde vienen estos colosenses.
Bueno, vamos rápidamente a ver qué dice Dios acerca de ellos. Dice Pablo en Romanos, capítulo 1, dice que toda la humanidad, en ese entonces, en esa época, estaban los colosenses ahí. Todos ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y empezaron a honrar y a darle culto a las criaturas, que a la estatua, que al sol, que a Diana de los Efesios, a cualquier cosa que se les imaginaba, a la creación antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Y lo dice Pablo, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad. Imagínate a estos colosenses, al igual que los efesios y todos los demás, llenos de envidia, de homicidios, contienda, engaños y malignidades. Dios los entregó por ello a una mente reprobada. Entonces, este es el trasfondo de los colosenses y de toda la humanidad, de hecho. O sea, habían ahí hombres y mujeres que empezaron a formar parte de la iglesia de Colosa después de que estaban sumergidos en sus delitos y pecados. Y esto nos habla, hermanos, que el evangelio tiene poder una vez más para cambiar a cualquier familia. Y bueno, Pablo dice, hey, ustedes venían con una mente distorsionada, traían un montón de cosas, de falsedades, de herejías, pero yo sé que el evangelio, cuando lo escucharon y creyeron en Cristo Jesús, Dios los salvó porque les dio amor. Les dio amor por todos los difíciles de amar, por los caigordos, por los difíciles. Y eso es bueno y le doy gracias a Dios por ello. Así que estos hermanos habían abandonado toda esa creencia idolátrica del pasado, habían llegado con un montón de tradiciones y tradiciones que fueron pasándose a través de sus ancestros. Sin embargo, pusieron únicamente su confianza en la persona y la obra de Jesús. Así que ellos experimentaron una enorme transformación. Empezaron a ver a Dios como lo que es un Dios verdadero. Y entonces Pablo, movido a gratitud, empieza a decirle, le doy gracias a Dios por ello. Y bueno, hermanos, escucha lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, porque hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y sobre todo las personas que están sin Cristo y sin esperanza. Y es que la fe que tú puedas tener no es suficiente. La fe en cualquier cosa. Si tú no tienes esa fe en el objeto correcto que es Jesús, de nada te sirve. O sea, imagínate la gente que emigra de Cuba a Estados Unidos. Hay muchos de ellos que simplemente se montan en una cámara inflable de esas llantas de camión y ellos tienen la valentía y tienen la fe de que van a llegar al otro lado. Y muchos de ellos van sin miedo. Sin embargo, hay personas que se mueren de miedo y que no quieren montarse un avión para venir a los Estados Unidos. Hay gente que va temblando. Yo todavía recuerdo el primer día en que Eva se subió a un avión y me agarró bien fuerte y se sentía feo. Pero déjame decirte, alguien que vaya lleno de miedo y no se quiera subir, en este caso, a un avión, aunque su fe sea poca, pero si el objeto es seguro, él va a llegar. Y todo lo contrario al revés, si el objeto es verdaderamente una cámara inflable, te puedes quedar lo más probable ahí en medio de la mar. ¿Qué te estoy diciendo que esto? No se trata de solamente tener fe. ¿Fe en qué? ¿En tu fe? ¿En lo que crees? ¿O fe en el verdadero Jesús bíblico? No el que te cuentan, no el que se parece al bíblico, sino en el verdadero bíblico. Es por eso que muchas personas no experimentan lo que la Biblia dice que deben de experimentar cuando confían en Jesús. Porque ponen su fe en un Jesús pintado, un Jesús diluido, desfigurado, que no es el mismo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Le quitas cosas de ese Jesús. Si este Jesús bíblico te dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Eso no me gusta, pero me gusta esto, otra verdad. Ese es un Jesús falso. Puedes poner tu fe en ese Jesús y no te va a sostener ese Jesús, porque estás poniendo tu fe en el objeto equivocado. Sin embargo, cuando tú pones tu fe en este Jesús como lo hicieron los colosenses, te doy gracias a Dios porque oigo de su fe en Cristo Jesús y oigo de su amor. Entonces tú vas a tener amor. Platicaba ayer con mi hijo y le hacía ver esto. Asegúrate de que verdaderamente le estás orando a ese Dios bíblico y no al Dios de tu imaginación, no al Dios mezclado con sí las verdades, pero aquello que creo y aquello que no creo. No, asegúrate, porque este Dios sí te va a dar vida. Este Jesús sí te va a salvar, sí te va a sellar y va a venir y a hacer morada. Y Él, como Él es fuente de vida, Él es fuente de gozo, Él va a empezar a darte todo eso. El problema de muchas personas es que no sientes que ya le pedí. Lo estás pidiendo mal. No le estás pidiendo a este Jesús. No estás viniendo a este Jesús aceptando todos sus términos.
todas sus estipulaciones. No quieres negociar cosas. No, si no estás dispuesto a darle la espalda a tu vida de pecado, Jesús no te acepta. Quizás el Jesús de hoy en día lo va a hacer, pero ese Jesús no salva. Sin cambio, este Jesús sí. Por eso que le dijo a toda esa multitud que se acercó a escuchar ese sermón del monte, esforzados a entrar. Esforzados a entrar, porque muchos procurarán entrar y no van a poder, porque nunca se determinaron, no porque la salvación sea por obra, no, es por tener fe en Jesús. Y cuando tú verdaderamente tienes fe en ese Jesús, tú determinas a dejarlo todo por ese Jesús. Así que dice Pablo, habiendo oído de su fe y el amor que tiene por los demás, yo sé que ustedes son verdaderamente salvos. Lo sé. Porque Jesús dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, que tuvieron amor unos por los otros. En esto va a conocer el mundo. ¿Te das cuenta? Y dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que yo le doy gracias a ustedes, colosenses, por eso. Y dice el versículo 5, porque quiero ver unas últimas cosas ya para terminar. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Dijimos que no solamente en la vida del cristiano va a haber fe, sino amor, y luego hay una esperanza. Todos nosotros, hermanos, tenemos una esperanza, y decía Eva, cuando habría una esperanza viva, bienaventurada, de que, ¿qué, hermanos? De que un día ese Jesús que se manifiesta en esta Biblia va a regresar por los suyos. Un día lo vamos a ver tal como Él es. Escucha lo que dice Tito capítulo 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Y lo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es que Jesús viene por segunda vez y va a venir con toda su gloria. Muchos dicen, cuando yo llegue al cielo, yo quiero ver las puertas de oro, el mar de cristal. No, nosotros queremos ver nuestro bendito Señor y Salvador ahí con toda su gloria. Porque ¿sabes qué? Allí, hermanos, va a haber plenitud de gozo. Wow, o sea, el gozo que vamos a poder experimentar ahí debido al cuerpo glorificado que nos va a hacer capaz de estar en la misma presencia de Dios, va a ser un gozo infinito. Imagínate el gozo que tú has experimentado aquí, la plenitud, la presencia de Jesús aquí, cuando al principio de tu cristianismo cantabas y te deleitabas en el Señor y llorabas de gozo, llorabas de alegría. Bueno, eso queda infinitamente bajo. Cuando nosotros lleguemos allá y estemos en la presencia de ese Jesús glorificado, wow, experimentaremos gozo. Esa es nuestra esperanza. Dice Pablo, ustedes guardan esa esperanza que les dio el Evangelio. Dice C.S. Lewis que si nosotros tuviéramos la capacidad de ver a un santo ahorita en la presencia del Señor, seríamos tentados a adorarlo. O sea, si yo tuviera la capacidad de ver a mi mamá en la presencia del Señor, con un cuerpo glorificado, quizás estarías tentado a humillarme creyendo que es un ángel. De hecho, el mismo Jesús dijo eso, o sea, dijo que nosotros íbamos a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. O sea, eso de la presencia del Señor debemos de aguardarlo, porque va a ser algo increíble, algo maravilloso. Por último, hay algo más que quiero que veamos. Y lo primero es que, por lo que dice Pablo, en esos 3 versículos, y lo voy a leer, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Hay un Evangelio que el mundo tiene que oír, hermanos. Hay un mensaje. Se tiene que oír el Evangelio. Los colosenses oyeron el Evangelio por parte de Epafras. Y gracias a ese Evangelio, porque el oír, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios. Somos embajadores, que no se te olvide, somos embajadores. Que Dios nos usa, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y le rogamos a los hombres, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. No se nos olvide, los colosenses oyeron el Evangelio gracias a que Epafras, después de que se convirtió posiblemente en Éfeso al escuchar a Pablo, regresó a Colosas y ahí predicó el Evangelio. Por eso que sigue diciendo allí, dice que ha llegado a todos vosotros y a todo el mundo, lleva fruto desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo aprendiste de Epafras, nuestro consiervo y amado, que es un fiel ministro de ustedes. El número 1, hermano, llévate esto. El Evangelio tiene que ser oído. Ahora, la siguiente verdad.
No hay otra cosa, hermanos, más importante que el Evangelio. El Evangelio es la verdad de Dios. En medio de tantas filosofías, tantas cosas, el Evangelio es lo más importante, aunque sea impopular, que lo es. O sea, vivimos hoy en día en una época donde lo que es para ti verdad, esa es tu verdad. Si tú crees en que la Virgen María y Jesús te van a llevar al cielo, tú crees eso. Pero no, hay una sola verdad, y es que a Dios le plació salvar a los pecadores a través de la predicación de la locura del Evangelio. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo, esté con quien esté ante filósofos griegos, ante entidades oficiales como jueces, como emperadores. No me avergüenzo del Evangelio, está establecido para que el hombre muera y después el juicio. Ese es el Evangelio. Da la mala noticia, háblales del infierno, háblales de que Dios no va a pasar por inocente al injusto. Eso es el Evangelio. Buena noticia, Dios hizo algo a favor tuyo para que no termines condenado en el infierno. Puso a Jesús, ese es el Evangelio. No es ven a Jesús y Dios va a sanarte, Dios va a hacer esto y esto y lo otro. Dios puede hacer todo eso, pero ¿qué si Dios no quiere hacer eso contigo? Como no quiso hacerlo con Juan el Bautista. Murió decapitado en una cárcel. El que, como nacidos de mujer, ninguno como él. El gran profeta Juan el Bautista terminó mal. Tú no sabes si van a terminar mal. Tú no usas eso para traer a la gente, porque entonces la gente viene por el pan, viene por lo que Jesús le pueda dar y no porque necesitan a Jesús para que pague por sus pecados y no van a caer en ese infierno que lo describimos la semana pasada. Por eso tengo las imágenes vivas. Si lo que la Biblia dice es verdad, hermanos, lo vamos a lamentar muchos de nosotros. Es bueno ayudar a todos, es bueno darle comer al hambriento, pero a la luz de la eternidad, eso queda en nada. Dijo Pablo, si yo no tengo amor para darles el Evangelio, nada soy. Aunque regale todo lo que tenga, nada soy, de nada sirve. No hay nada más importante que nosotros tenemos que hacer que predicar el Evangelio, porque esa es la verdad, dice Pablo, es la verdad del Evangelio. Y ese Evangelio le ha llegado a todo el mundo, lleva fruto y crece aún en ustedes. ¿Te das cuenta? Y bueno, ya para terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad. Aquellos que están sin Cristo, aquellos que no evidencian por su modo de vivir que el Espíritu Santo está en ellos, que no hay una continua y constante obediencia a Dios, no hay amor hacia los suyos, el amor de Cristo, que todo lo puede, todo lo sufre, que no se venga. A todos esos y a todos aquellos que abiertamente no quieren nada con el Evangelio, escucha con atención lo siguiente. No hay nada que tú puedas hacer fuera de Cristo para que Dios te acepte. No hay nada, porque Dios es infinitamente santo, infinitamente justo. Y así que a menos que te ampares bajo la obra de Jesús, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, tú vas a terminar en ese lago de fuego. Por lo tanto, cree en el mensaje del Evangelio. Eso fue lo que dijo Jesús. Empezó su ministerio diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, creer en el Evangelio. Arrepentidos, obedece el mandato del Evangelio y ven a Él, ven a Él. Porque el mensaje del Evangelio no es que trates de corregir tu vida, no es que trates de empezar a comportarte bien para que entonces Dios te acepte. No, el mensaje del Evangelio no es comienza a leer tu Biblia, no es ven todos los domingos a la iglesia. Ojalá que leas Biblia, ojalá que vengas todos los días a la iglesia, pero ninguna de esas cosas te hace acepto delante de Dios. La única cosa que te hace acepto delante de Dios, una vez más, es el sacrificio que Jesús hizo a favor de pecadores en la cruz del Calvario. Así que confía en Él, descansa en Él, y según lo que dice la Biblia, todos tus pecados serán perdonados. Y es en ese mismo instante en que tú vienes delante de Dios con ese corazón contrito y humillado, Dios te da el don de la vida eterna, sellándote con su Espíritu Santo. Oh, Padre precioso, gracias por tu palabra.